Muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy a dar un repaso sobre un tema tan importante como son el manejo farmacológico de las arritmias cardíacas. En este tema es muy importante saber que existen alteraciones morfológicas estructurales a nivel del corazón que pueden ocasionar este tipo de problemas de arritmias. Aquí tendremos anatómicamente representado un corazón y tendremos que, para entender un poquito cómo vamos a hacer el manejo de este tipo de patologías, pues tendremos que saber primero que desde lo que es en la aurícula derecha tenemos lo que es el nodo sinusal. El nodo sinusal. Este nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón y prácticamente empieza a latir a partir de la tercera semana de gestación. Eso quiere decir que una señora a lo mejor todavía no sabe que está embarazada y ya ese corazón de ese nuevo ser empieza a latir. Del nodo sinusal pasa lo que es en la misma aurícula derecha, pasa al nodo auriculoventricular. De ese nodo auriculoventricular pasará lo que es un haz de His, y del haz de His pasará una rama izquierda y una rama derecha del haz de His. Rama izquierda del haz de His y la rama derecha del haz de His. Después esto se va a distribuir una redecilla por todo lo que es el miocardio, y esta redecilla es lo que se llama red de Purkinje. Así que de esta manera, una vez que empieza a latir el corazón, empieza a viajar lo que es el estímulo nervioso a través de dos comunicaciones del nodo sinusal al aurículo ventricular y de una comunicación del que va a todo lo que es a la aurícula izquierda y otra vez hacia el nodo aurículo ventricular. Bien, pues si esto le ponemos unos electrodos, esto se va y lo podemos graficar. Esta actividad eléctrica del corazón la podemos graficar. ¿Cómo lo vamos a graficar? Pues bueno, cuando pasa la actividad eléctrica del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, existe una contracción de las aurículas, tanto de la derecha como la izquierda, y entonces se formará lo que es la onda P del electrocardiograma. Después, esa actividad eléctrica pasa a lo que es a los ventrículos y empieza a hacer una sístole ventricular, por lo que entonces se formará este segmento que se llama el QRS. Esto estamos hablando de la despolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos. Después viene una repolarización donde el corazón se recupera y empieza a haber una repolarización a nivel de los ventrículos y se va a formar lo que es la onda T. Esta onda T, entonces de esta manera tendremos lo que es el eje del electrocardiograma de la actividad eléctrica del corazón. Sin embargo, que algunas personas pueden hacer con algunas otras fibras extras. Hay veces que nacen con alguna fibra extra que se llama fascículo. Lo voy a poner acá. Fascículo de Kenn. Fibras de Kenn. Y esas fibras de Kenn en algunas personas de repente hacen su despolarización. Por lo tanto, hacen que estas personas tengan como un latido extra. Si nosotros lo vemos en el papel electrocardiográfico, de repente vemos que sale un latido aquí, ¿no? Entonces, si es una persona que tenía 70 latidos por minuto, pero sus fascículos de Kenn están disparando eléctricamente, pues entonces podremos encontrar que esa persona va a tener una frecuencia cardíaca arriba de 100. Entonces, pues esto sería una de las arritmias principales que existen. Existen varios tipos de arritmias. En primer lugar tenemos las arritmias de tipo bradicárdico, que son las que están abajo de 60 latidos por minuto. Después tendremos las arritmias
de tipo taquicárdico, de tipo taquicárdicas. Y en estas, pues bueno, entran lo que es estas extrasístoles que existen en estos pacientes, algún síndrome como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una fibrilación auricular, algunas fibrilaciones ventriculares también. Pero sí es importante que ahorita que yo les estaba explicando esta parte de lo que es los nodos, por lo regular el nodo sinusal está acostumbrado a que empieza a disparar eléctricamente, y cuando está trabajando el nodo sinusal, entonces tendremos frecuencias cardíacas de pues, alrededor de entre 60 a 70 latidos por minuto. Hay veces que el nodo sinusal no trabaja. Este es el marcapasos natural del corazón, pero a veces no quiere trabajar. Entonces alguien que tiene que retomar, retomar esa actividad del nodo sinusal, y entonces, ¿quién lo va a retomar? Pues lo retoma el nodo auriculoventricular. Pero el nodo auriculoventricular, pues tampoco no está hecho para trabajar a 60 y 70 latidos por minuto. Por lo regular trabaja entre 50 y 59 latidos por minuto. En ocasiones ni el nodo sinusal ni el nodo AV quieren trabajar, entonces pues por lo regular otra de las estructuras del sistema de conducción del corazón pueden estar ocasionando es que ese corazón trabaje, pero estos pues trabajarán a menos de 50 latidos por minuto. Entonces cuando ustedes tomen el pulso de algún paciente, por lo regular eso es lo que tienen que estar viendo. Bueno, que dicen, bueno, tiene 70 latidos por minuto, ¿qué está trabajando ahí? Su nodo sinusal. Tiene 50 latidos por minuto, ¿quién está trabajando? Seguramente el nodo AV. Y si tiene menos de, que tenga 45 latidos por minuto, pues bueno, hay que pensar que esa persona, ni el nodo sinusal ni el aurículo ventricular está trabajando. Por lo tanto, tendremos que echar mano de algunos fármacos que se utilizan en las arritmias cardíacas. Ahora, ya que conocimos un poquito la etiología de las arritmias cardíacas, vamos a revisar entonces cuál sería el tratamiento farmacológico de las arritmias cardíacas. Existen dos personas, uno que se llamó Baumann y otro que se llamó Williams, y ellos hicieron una clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Es de ahí que ahora se le llama clasificación de Baumann y Williams. Esta está dividido en 4 grupos, y por lo regular estos grupos pues están indicados por sus números en romano, ¿no? El grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 prácticamente van a ser bloqueadores de canales de sodio. El grupo 2 serán los beta bloqueadores. El grupo 3 serán bloqueadores de los canales de potasio, y el grupo 4 serán que son bloqueadores de canales de calcio. Muy bien, pues ahora existe la clasificación de estos fármacos es muy extensa, y como para poder seleccionar uno de los medicamentos cuando tenemos enfrente un paciente que tenga alguna arritmia cardíaca, pues tendremos que hacerlo un poquito más práctico. En el Hospital Clínico San Carlos de la Ciudad de Madrid, ellos son especialistas en el manejo de arritmias cardíacas, y ellos proponen que realmente la clasificación la cortemos. Aquí está la clasificación del grupo 1, y aquí en la mayoría de los libros la va a clasificar en 1A, 1B, 1C, y existe, es muy extenso el grupo de medicamentos, pero si no los usamos todos, pues bueno, cuando menos tener en la mente que del grupo 1 la flecainida y la propafenona como bloqueadores de canales de sodio son los que tenemos que tener en cuenta cuando queremos utilizar uno de estos medicamentos en un paciente con arritmias cardíacas. Del grupo 2 prácticamente tenemos ahí los beta bloqueadores. Y bueno, sí es importante que cuando tengamos pacientes con taquicardias, pero que son taquicardias del tipo
que son taquicardias que no son estructurales, que son por estrés, una taquicardia por estrés, una taquicardia por el nerviosismo, por ansiedad, pues bueno, son el grupo de antiarrítmicos que vamos a utilizar. Del grupo 3, que son bloqueadores de los canales de potasio, aquí, bueno, sí tendremos un grupo de medicamentos muy importantes, pero serán para pacientes que tengan ya una cardiopatía estructural que les está ocasionando una arritmia cardíaca. En este caso tendremos todos esos pacientes que son adultos mayores, que a lo mejor ya por la edad tienen un desgaste cardiovascular y que vamos a encontrar que tienen este tipo de arritmias. En este tipo de pacientes entonces tendremos la amiodarona, el sotalol, y que sí me gustaría que cuando tengan un paciente enfrente, pues luego piensen que ese paciente pueda tener una patología cardíaca estructural y que entonces la amiodarona sería el medicamento que va a ayudar a ese tipo de pacientes. Y por último tendremos a lo que es al grupo 4, y el grupo 4 que son los bloqueadores de canales de calcio. Ustedes recuerdan que la mayoría de este grupo de medicamentos pues terminan en dipino, como el nifedipino, amlodipino, sin embargo hay dos que no terminan en pino, que es el verapamilo y el diltiazem. Y este verapamilo y el diltiazem serán estos medicamentos los que vamos a utilizar en caso de alguna arritmia cardíaca. Recuerden ustedes que las arritmias cardíacas, el manejo farmacológico de este tipo de padecimientos solamente se da mientras se determina si ese paciente va a tener un tratamiento de otro tipo, ya sea de tipo quirúrgico, como son las ablaciones cardíacas, o si no, también la implantación de algún marcapaso, como está aquí, o el uso incluso de un desfibrilador también. Entonces, ya una vez que se decide el tratamiento final de estos pacientes, ya sea la inserción de un marcapasos, la inserción de un desfibrilador portátil o la ablación quirúrgica, entonces hasta ahí termina el tratamiento farmacológico. No es importante que sepan que ese paciente con una taquicardia o con una arritmia cardíaca no va a estar el resto de su vida así, sino nada más es el tiempo de aquí a que el cardiólogo decide qué tipo de tratamiento final va a tener. Muy bien, pues entonces esto sería todo. Este sería un repaso general de todo lo que son el manejo farmacológico de las arritmias cardíacas. Recuerden que en el próximo video vamos a ver otro tema igual de importante y de interesante para ustedes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes.